A ver, ¿qué comportamientos cotidianos nosotros vemos o hacemos día a día que en realidad son agentes de violencia, son violencia? Pasa por los más sutiles, que son los más difíciles de reconocer, ¿no? Entonces, porque los gritos, la violencia física es como lo que cualquiera puede reconocer como una forma de violencia, pero por ejemplo, con el proceso de la crianza, pero además con lo cotidiano, con la casera, si estás manejando, si estás como pasajero, etcétera. Uno que tiene que ver con la amenaza y lo otro con la descalificación. En mayor o menor grado te has sometido pues a descalificaciones, ¿no? Es decir, ya sea porque eres niña, porque eres mujer, o ya sea o niño también, ya sea porque la torpeza es algo que no se tolera, o sea, la equivocación es algo que no se tolera en tu familia, o que estás en un ambiente de que tienes que cumplir con los patrones de perfección. Y otro tema es la comunicación durante el proceso de crianza. Pueden ser, varía, ¿no? El entorno puede ser muy intensas, que lastiman mucho y dañan mucho y van fortaleciendo una baja autoestima, por ejemplo. Otras, aunque tengan una buena autoestima, pero esta lógica de descalificar, y así empieza, digamos, en este circuito, en esta lógica de la violencia, luego que se expresa más hacia las mujeres, violencia psicológica, y la psicológica está en todas las formas de violencia. La psicológica es la que siempre está presente, ¿no? Y puede ser tan devastadora como la violencia física. Eso está comprobadísimo. En la adolescencia no les gusta esto, escuchar mucho a los papás y mamás. En la adolescencia negocian. La forma que sea, la forma que tome, aunque tú la hagas igualita, digamos, pero cuando la reciben, te incomoda. Siempre. Por instantáneo que sea, hay algo que dices, te incomoda, o algo sientes que no está bien. No sabes por qué. Sí, no va por aquí, no va por la razón, va por algo. O sea, algo te incomoda, y esto se vale para todo, ¿no? Desde el abrazo que te incomoda porque no es ese fraterno, tiene otra carga con los niños, o porque con cualquiera, mayor, adulto, adulta, joven, es eso. Lo primero es escucharse. ¿Qué te está haciendo sentir incómodo? ¿Hacia ti o hacia el otro? Reconocer, verbalizar y nombrarla. O sea, es decir, algo muy poderoso contra la violencia es nombrarla. Reconéctate es más que una palabra, es más que un método. Es un lugar, un espacio donde podamos cuestionarnos si realmente nosotros somos quien decimos ser. Si realmente estamos alineados a nuestra esencia o requiere una reconexión. Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio aquí en Reconecta. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en Reconéctate. El día de hoy estamos con Patricia Tellería, quien es psicóloga, feminista, defensora de los derechos humanos y de ciudadanos plurales. Está bien dicho, ¿no? Ciudadanías plurales. Ciudadanías plurales, perdón. Y esto a raíz de que lamentablemente en Bolivia se ha normalizado la violencia. Por lo menos en la ciudad de La Paz, es bastante ya normal, podríamos decir, ver las marchas, las protestas, y vemos los bloqueos y nosotros somos, hay un bloqueo, bueno, siguiente, tomamos las ¿cómo se dice? Las rutas correspondientes. Ya a mí me asusta, por ejemplo, ver en las noticias de los casos de feminicidio que hay hoy en día, los secuestros que hay para niñas, denuncias de posible estupro. Entonces, todas estas cosas a mí me llaman la atención, Pati, porque uno de los temas, por ejemplo, que hablamos justo con mi nana, porque es el tema de la violencia, es algo demasiado normalizado, y según he estado investigando, en el cerebro de todos nosotros, que si bien tenemos una información que viene de generaciones atrás, especialmente desde los 7 a los 11 años, en nuestro cerebro se forma lo que es normal. Entonces, si nosotros vemos este tipo de comportamientos, pues ya entra, digamos, en lo que para nosotros sería normal. Pero ¿dónde está el choque? Cuando conocemos personas que no comparten la misma ideología, el mismo pensamiento. Y eso conversábamos con mi hija, de que hay muchas acciones
de que ella ve, digamos, en su colegio o ve con sus primos, con sus otros amigos, y me dice, mamá, esto no me gusta lo que hacen porque me siento mal. Y yo, sí, hijita, eso es un tipo de violencia, o sea, eso no se hace. Por ejemplo, que si no le regala o no le presta su juguete, la amiguita no le habla nunca más y se enoja. O si ella dice, esto no me gusta, eh, los demás se enojan y ya no quieren jugar con ella. Y me preguntan, ¿no? O sea, ¿estoy haciendo algo mal? Me dice, o sea, ¿tengo algo raro? Le digo, no, simple y llanamente tú estás aprendiendo de que eso es un tipo de violencia y estás poniendo límites. Y me pregunta, ¿y por qué los demás lo hacen? Y yo me quedaba pensando de, porque lamentablemente está normalizado este tipo de acciones, este tipo de yo le diría microviolencias, porque si los niños lo ven en casa, van a creer que eso es normal. Eso lo replican en el colegio. Si en el colegio no lo hacen, van a creer que es normal. Lo llevan a la universidad y si les tratan de la misma manera, y esto se viene replicando. Y para colmo de males, tú que eres psicóloga y no me vas a dejar mentir, cuando nosotros no somos conscientes de nuestro entorno, de lo que es diferente en nosotros, lo que está bien y lo que está mal, tendemos a buscar lo que es conocido para nosotros, lo que normalmente el cerebro humano busca lo que le es conocido de manera inconsciente. Entonces, si yo he visto en mi casa violencia, voy a buscar personas que tengan ese tipo de rasgos, no porque sea algo bueno, no porque sea algo que yo esté realmente, o sea, que sea bueno para mí, sino porque es algo normal. Y también es cierto de que empezar a cuestionar este tipo de acciones, de actitudes, te lleva a pensar de que esto viene de atrás, viene de muchas más acciones, viene de mucha de nuestra historia, incluso la forma en la que nos cuenta nuestra historia también influye en este tipo de acciones de violencia. Entonces, para ir, digamos, ayudando un poco a nuestra audiencia, ¿qué acciones podríamos ir haciendo nosotros para empezar a detectar que si lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, diciendo, es violencia? ¿Cómo podemos detectar que estamos ejerciendo un tipo de violencia o nos están ejerciendo un tipo de violencia? Creo que el término más que detectar sería reconocer, es decir, primero escucharse. O sea, la violencia, la forma que sea, la forma que tome, aunque tú la hagas igualita, digamos, pero cuando la reciben, te incomoda, siempre. O sea, ese afortunadamente, algo te dice tu cuerpo, algo te gatilla en ti, en tu emocionalidad, este, Cierto. breve, instantáneo, más intenso, menos intenso, pero puede ser que tú estés haciendo una broma que sea pesada, como decimos, no sé, que te está refiriendo a algo que sabes que no le incomoda a la otra persona, pero cuando tú lo recibes te incomoda. Entonces, es escucharse. Lo primero es escucharse, es decir, escuchar tu cuerpo y tu cuerpo te avisa y tu emocionalidad te avisa. Por instantáneo que sea, hay algo que dices te incomoda o algo sientes que no está bien. No sabes por qué. Sí, no va por aquí, no va por la razón, va por algo. O sea, algo te incomoda y esto se vale para todo, ¿no ve? Desde el abrazo que te incomoda porque no es ese fraterno, tiene otra carga con los niños o porque o con cualquiera, mayor, adulto, adulta, joven, es eso. Lo primero es escucharse. ¿Qué te está haciendo sentir incómodo? ¿Hacia ti o hacia el otro? ¿No? O sea, que no necesariamente se estén refiriendo a ti, pero se estén refiriendo a otra persona o a una situación. Las burlas te incomodan, o sea, te retiras, pero no solo digo físicamente, sino de repente, o sea, sabemos cómo es la presión del grupo, no es cuestión de, como, por eso no ha tenido mucho éxito esa campaña que dice a las drogas diles no, ¿no ve?
no es suficiente, no es suficiente. Sí, porque es natural, como decías hace un rato, es natural querer pertenecer a un grupo, querer estar en ese espacio, querer. Entonces quieres, pero te incomoda. Entonces, esto de las alertas rojas se aplica a todo, ¿no? A todas o sea, a todo lo que te incomoda, creo que eso lo tenemos que cotidianizar. Todo lo que te incomoda es una alerta roja que te está diciendo que tú te tienes que escuchar y te está diciendo que después lo racionalizas. Qué maravilla, por ejemplo, en tu caso, que tu hija pueda hablar contigo o lo hablará con alguien de su confianza, o sea, decir, pero uno, escucharse y otro, verbalizar. De pronto no quiere verbalizarlo ahí. O porque si dice que se siente incómodo, el grupo la va a apartar. Se vale que no lo verbalice ahí, pero lo tiene que verbalizar con alguien. Es decir, he estado en esta situación, me he sentido incómoda como estoy. O sea, es decir, trabajar, porque la presión del grupo es infinitamente más fuerte de la que creemos y no pasa por Sí, decir no, ¿no? bravísimo. Y es silenciosa también, es no verbal, o sea, no es como que, sí, yo no voy a ceder, reconozco esto, no voy a ceder al grupo. Si como adultas de pronto tenemos esa presión o las presiones en el trabajo, qué sé yo, de adolescentes no, pues, pero sí escucharse y verbalizarlo. Es como lo que nos va a ayudar, lo que ayuda sobre todo a jóvenes, adolescentes, a ir apartándose de esos espacios, o sea, no pasa nada, o sea, en la adolescencia hay algo que olvidamos los adultos, los adultos, es que todo es cuestión de estado, o sea, no fue a esa fiesta, le cambiaste el destino para toda su vida, porque más o menos iba a ser la pareja de que iban a estar hasta ancianos. O sea, es cuestión de estado, lo que nosotros vemos como simple, y eso es clave también, poder escuchar, entender que es cuestión de estado, no minimizar su situación y que vayan en el ejercicio de reconocer, de escucharse. El proyecto, como te he dicho, Reconéctate, es justamente dar toda esta información para que la gente pueda tomar mejores decisiones, pueda cuestionarse un poco las ideas que ya tiene, los preconceptos que tiene. Y anteriormente habíamos hecho un taller, bueno, una conversación con una persona que promueve la paz, ¿ya? Cómo ser ciudadanos de paz. Y he estado analizando los índices, y el nivel de violencia es muy alto, en especial en mujeres. Entonces, ¿qué comportamientos cotidianos nosotros vemos o hacemos día a día que en realidad son agentes de violencia, son violencia, o sea, que actuamos de manera violenta en el día a día? ¿Qué comportamientos Pasa por los más sutiles, que son los más difíciles de reconocer, ¿no? Entonces, porque los gritos, la violencia física es como lo que cualquiera puede reconocer como una forma de violencia, pero por ejemplo son, en mi experiencia, dos líneas muy fuertes que tienen que ver con el proceso de la crianza, pero además con lo cotidiano, con no sé, con la casera, si estás manejando, si estás como pasajero, etcétera. Uno que tiene que ver con la amenaza y lo otro con la descalificación, ¿no? O sea, son formas de comunicarnos muy presentes, ¿no? Y la amenaza la amenaza en la crianza, ¿no? No pasa por un proceso de explicación de por qué no deberías poner tu mano en la hornilla caliente. No, o sea, la explicación es porque te quemas, te duele, te lastimas, ¿no ven? No, la explicación es no la pongas. Y no la pongas porque ahora sí se dan, yo creo, en la crianza más explicaciones, pero no pongas la mano porque no es nada más que te vas a lastimar, sino hacer noción del peligro. Sabemos que todo el proceso de biológico y fisiológico de desarrollo, nos hace tener unas diferentes lógicas con la noción de peligro, pero ahí es como no dar una explicación de que algo te va a pasar muy malo si haces tal cosa, o
vas a ver lo que te va a pasar o vas a ver llegando a la casa o esas cotidianidades que no las reconocemos como violencia, pero que nos van formando de que esa es la única manera de entender que hay, de entender tu relación con el mundo. Esa es una, y una muy fuerte es la descalificación, que es, yo diría que está más sutil que la amenaza, puede ser explícita, pero toda la carga que lleva en esta descalificación, a ver, en algo muy cotidiano, ¿no? Decir, ah, qué bestia, ¿no? O sea, no es que te estás desahogando, sino le estás descalificando al otro. El otro, como tú, si estás manejando, por ejemplo, se equivoca, o sea, no puso el guiñador, no sé qué, además que no tenemos una cultura ciudadana muy desarrollada en términos de la consideración con el otro, pero la descalificación es una manera de comunicarnos lamentablemente muy cotidiana, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con el relacionamiento en la adolescencia entre pares, tiene que ver con las relaciones de trabajo, tiene que ver con la necesidad de brillar con la sombra ajena y no con tu propia luz, porque no la reconoces en el camino. Vienes de una crianza que en mayor o menor grado te ha sometido pues a descalificaciones, ¿no? Es decir, ya sea porque eres niña, porque eres mujer, o ya sea o niño también, ya sea porque la torpeza es algo que no se tolera, o sea, la equivocación es algo que no se tolera en tu familia o que estás en un ambiente de que tienes que cumplir con los patrones de perfección. Y otro tema es la comunicación durante el proceso de crianza. Algo que siempre marcamos en psicología, vengamos de la escuela que vengamos, son los límites. No, son los límites de estructura como niño, como niño. O sea, no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Hay límites y eso te da una estructura en tu psique y hay cosas que, bueno, no son negociables, que las tienes que poner muy claras, pero ya o sea, y se duerme a las 9, se come a las 7, o sea, tiene que ver con un reloj biológico, etcétera, etcétera. Eso te va dando un orden, una estructura a las y los niños. Pero cuando también se manifiestan cuando un comportamiento es violento y es sutil, también es cuando quieres seguir en la adolescencia con la misma lógica con la que has seguido en la niñez de tus hijos, de tus hijas. En la adolescencia no les gusta esto, escuchar mucho a los papás y mamás. En la adolescencia negocias, son estos límites, pero los negocias. ¿Por qué? Porque además esa negociación les está dando herramientas para decidir, ¿no? Cuando les toque decidir solos, cuando estén fuera del nido, digamos, que puede ser un nido muy nutriente o un nido muy desnutrido, valga la cacofonía. Claro. Entonces, esos comportamientos y que se dan, no sé, yo ahorita te doy unos ejemplos de pronto muy lógicos, digamos, pero se van filtrando en formas de comunicación, en gestos, en la comunicación no verbal, en la impaciencia que pueden tener los papás y mamás en el proceso de las tareas, por ejemplo, ¿no? Es importante reconocerse que de pronto soy muy buena para el cariño, la expresión, para alentar, pero no soy buena o bueno para hacer las tareas con tu hijo. Entonces, buscar otras quienes puedan ayudar, para que el aprendizaje siga siendo un placer, porque es un placer aprender, ¿no? Entonces, pero cómo normalizamos con estas expresiones, o sea, pueden ser, varía, ¿no? Del entorno puede ser muy intensas, que lastiman mucho y dañan mucho y van fortaleciendo una baja autoestima, por ejemplo. Otras, aunque tengan una buena autoestima, pero esta lógica de descalificar, y así empieza, digamos, en este circuito, en esta lógica de la violencia, luego que se expresa más hacia las mujeres. Usualmente la tendencia es que empieza con la violencia psicológica y la psicológica está en todas las formas de violencia. La psicológica es la que siempre está presente, ¿no? Y puede ser tan devastadora como la violencia física. Eso está comprobadísimo. Entonces, cuando hablamos de comportamientos, necesariamente hablamos del proceso de crianza y cuando me refiero a proceso de crianza, no solo me refiero al entorno familiar,
sino al entorno escolar y al entorno social. Y ahí entran otros factores, ¿no? De discriminación, de el uniforme, por ejemplo, que tienen varios colegios, ayuda pues con la no discriminación, quieran o no, o sea, es decir, tiene sus bemoles, hay que ver cómo vas generando esta lógica cuando te hablo de ciudadanías plurales, es que se tenga que ver con, yo no es que defiendo los uniformes, pero eso como que reduce la discriminación, pero está bien, cada quien, pero si tú ves en los colegios particulares en general, que muchos no tienen uniforme, pero hay que verle, no es blanco y negro, ¿no? Sino eso ayuda como bajar estas lógicas más ahora que hay redes, no sé, creo que ahora hay menos lógica de las marcas, por ejemplo, de ropa, ¿no? O de la calidad de la ropa con la que van los niños, niñas. Creo que menos que hace 10, 15 años, 20 años, ¿no? Creo que ahí está un poco más liberalizado. Pero bueno, tienen que ver con formas de discriminación que también no se abordan en los colegios, en la educación, en el proceso escolar, ¿no? Y eso es clave, pero los pellizcos, está de más decir, podemos ver en, en la calle, ¿no? Los empujones, los jaloneos. Luego ves papás o mamás que estaban caminando con ellos delante y los niños agarrados de la mano, pero detrás, ¿no? Entonces, se ve mucho eso, son formas sutiles de violencia y de decir, no, tienes que darle un lugar a los niños y niñas, ¿no? Y eso, por ejemplo, ayuda a detectar situaciones que pueden ayudar a un niño o niña. Tengo la experiencia, después fue que me estremecí, así estaba en el minibús yendo por la 20 de octubre. Entonces entró a la altura de la caja petrolera en la 20 de octubre un señor con un niño. Y usualmente, o sea, más que usualmente, siempre las mamás, papás o personas mayores que entran con un niño o niña, primero lo sientan al niño o niña y después se sientan ellos, no le buscan. En este caso se sentó primero el señor y el niño ahí buscó dónde sentarse y luego escuché lo que hablaban, entonces dije, no se conocen, no sé qué, y ya así como de esos feelings que te da, le pregunté, ¿estás con el señor? Le pregunté al joven, al niño, y yo estaba en la última fila y dijo, no sé, está perdido, me dijo él, solo te hago corta la historia. Así le dije, no, bajémonos aquí en la plaza de San Pedro y fuimos a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y resulta que era claro, yo le pregunté, ¿por dónde van? ¿A dónde van? Entonces me dijo, estamos yendo hacia la Yanacocha, no sé si tú ubicas la Yanacocha, es donde era Derechos Reales, en todo caso cerca de la Plaza Murillo. Pero este era un minibús que iba por la 20 de octubre y se iba por la Buenos Aires. Entonces, ¿cómo te vas hacia ese lado dando toda una vuelta? Entonces Exacto. les dije, sí, tus papás no están, no sé qué. Entonces le dije, vamos, señor, vamos, le dije a la Defensoría del Pueblo. Y evidentemente los papás separados, se habían atrasado, que usualmente se atrasaban en recogerlo, ¿no? Pero ya ahí atendió, estaba Griselda Sillerico esa vez, atendió la compañía, justo estaba ahí, entonces ya hicieron las investigaciones, el niño se quedó con ellas y pasa eso, o sea, cuando digo uno va observando comportamientos que eso no era natural, o sea, no cuadra, algo no cuadra ahí, entonces también escucharse en esos términos y decir en la comunicación entre padres, hijos, madres, hijos, hijas, si hay amenazas, si hay descalificación, la comunicación se deteriora, ¿no? Y entonces son también estas amenazas, estas descalificaciones, las formas de comportamiento que se naturalizan y entre juegos, chistes en grupos, ¿no? El que tiene lentes o el que no sé qué, o referirse a cualquier condición física se normaliza. ¿Por qué? Porque es parte de la descalificación. Entonces, eso sería en términos de los comportamientos que naturalizamos y son cotidianos. Y hablar. Te doy toda la razón. No quiero cerrar esta parte con decir, Claro. se me está yendo, reconocer, verbalizar y nombrarla. O sea, es decir, si no,
algo muy poderoso contra la violencia es nombrarla. Es decir, he estado en esta situación del grupo, se han hecho la burla, me he sentido incómoda, se han hecho la burla de otra persona para no personalizarlo tanto, ¿no? Bueno, no lo dices ahí, pero al día siguiente lo puedes decir, o más tarde o en otro momento, pero lo más antes mejor. Decir, eso, yo siento que eso fue violento. A nadie le gusta ser violento. O me parece que eso fue violento. Entonces, esa frase es, nombrar la violencia es poderoso. ¿Por qué? Porque yo que la estoy ejerciendo, no me está diciendo de pronto a mí, pero me están diciendo eso es violento y no, nadie quiere ser violento. Eso es nadie quiere ser violento ni violento. Entonces, cuando lo nombras, dices, esto es un arma, no quiero decir, es una herramienta muy poderosa para ir develando la violencia, o sea, develándola, no, descubriéndola, que no pase desapercibida y que se sepa que sí es violento lo que yo he hecho, lo que han hecho mi grupo, mi familia, ¿no ve? Luego estas conversaciones de pronto en los almuerzos, cuando hay quizás expresiones de discriminación, de racismo, no lo dices ese día, lo dices el próximo almuerzo, y eso es un ejercicio que te hace vencer el temor de decir, ¿no? Quieres pertenecer a un grupo y ser asertivo, lo puedes decir Es verdad, sí. amorosamente, siempre es necesario decir amorosamente. Sí, es cierto, no es la primera vez que escucho esta de conexión con uno mismo, porque sí, el cuerpo a veces intuye antes que la razón y viceversa, a veces pasa también. Y este tema de verbalizar sí es importante porque ya estás haciendo algo tangible, lo intangible ya lo estás volviendo más real, y cuando lo empiezas a compartir, sí es cierto que al inicio hay como ese choque con el entorno porque estás incomodando, y algunos sienten lo mismo pero no se atreven a decirlo, otros no se han dado cuenta y la información como que choca un poco con lo que ya tenemos, y de ahí sí es cierto que es, como bien comentamos en otros episodios, es esta acción de a poquito de poder, digamos, romper el esquema, que la violencia, digamos, llegó aquí, aquí se detiene, aquí ya no avanza, y yo empiezo a ser un agente, como decíamos, de paz, un agente de promover la tolerancia, aunque también hay que promover mucho la tolerancia, tener la mente abierta, escuchar al otro y no encuadrarnos en estas ideas. Sí, eso es muy cierto, lo voy a ir aplicando, y también yo creo que toda la gente que te escucha y que está viendo estos programas también nos has dejado mucho en qué pensar, y sí vamos a empezar a sentirlo y también a verbalizarlo para ir poniendo ya un límite, ir mostrando y tomar acciones para que dejemos de normalizar la violencia. Pati, muchas gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotros y con toda la audiencia de Reconéctate. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiere seguir aprendiendo, que necesita tus servicios o quiere seguir profundizando de este tema? Sigamos en el podcast. Por ahora todavía no tengo consultorio, estoy en otra lógica, trabajando en una organización, entonces, pero a través tuyo y no sé, Ya, bueno. tú Entonces vamos a dirás cómo seguir. lo compartes. Gracias, entonces vamos a continuar con este tipo de charlas contigo para más adelante. Y a toda la gente linda que nos está viendo, muchas gracias por compartir un día más aquí en Reconéctate. Nos vemos en el siguiente episodio.